Las agresiones cada vez eran más fuertes, ¿no? Cada vez subían más de tono, ¿no? Cada vez había más amenazas, golpes. La violencia de género es una problemática bastante compleja porque es multicausal, no hay una sola cosa que la cause. Fue todo como un juego, porque él me decía, vamos a jugar a la mamá y al papá, y nosotros teníamos una carpa que yo jugaba siempre ahí adentro y me encerraba con mis muñecas, y entonces él siempre se metía ahí y me decía, ¿a qué estás jugando? Le digo, a las muñecas. Le digo, esta es mi hija, le decía yo. Me dice, bueno, vamos a jugar a la mamá y al papá, me decía. Básicamente el abuso sexual infantil es un descomunal abuso de poder que se sustenta en la desigualdad, en la asimetría que hay entre todo adulto y una niña, un niño, un adolescente. Denuncia agresiones por parte de su ex marido, con quien tiene hijos en común, Yo me casé, como toda mujer, por lo menos en mis tiempos, había un mandato que si a determinada edad no te casabas, era como que eras una solterona. Yo me casé igual, me casé muy jovencita, a los 21 años, cumplí 21 años y me casé. Me casé a esa edad y ya enseguida empecé a tener los hijos que Dios me mandaba, porque era también lo que me habían enseñado y lo que había aprendido, ¿no? El machismo está instalado, este es un país machista, ¿no? Donde la palabra del hombre siempre tiene más peso que el de la mujer. Al principio no, porque al principio digo, como yo me callaba todo, la violencia era muy sutil, era muy adentro del dormitorio, ¿no? Cuando yo empecé a rebelarme, él empezó como a descontrolarse. La mujer cuando se une a una pareja lo hace desde el amor, desde el corazón, ¿no? Y esta cuestión de que si el hombre es violento, entonces es muy difícil salir de allí. Llegó un momento de mi vida en que entré en crisis. Cuando tuve mi quinta hija, algo me empezó a molestar, de que había algo que no estaba bien, de que yo ya, bueno, estaba trabajando y viendo como otras cosas también. No tenía amigas y conversaba con mis amigas. Lo individual tiene que ver con la historia de esa persona, ¿no? Si ha sufrido violencia en su niñez, si ha sido abandonada por sus padres. Todos son elementos que llegan a que después una mujer esté como rol o tenga el rol de víctima, ¿sí? Que no puede salirse de ese lugar. Soy católica y era yo muy creyente, iba a la iglesia, entonces había aprendido que lo que Dios une no lo separe el hombre, ¿no? Entonces ahí yo lo que creía era que yo tenía que resistir a costa de lo que fuera. Yo pensaba que eso era normal que pasara, que yo estaba equivocada, que estaba bien que él me maltratara o que me golpeara, porque yo tenía muy baja autoestima. La violencia psicológica, que es la que menos se nota, es la más grave, ¿sí? Porque como que va quitándole la personalidad a la mujer, como que le va quitando esto de poder verse ella y de hacer
de ella lo que ella quiera, digamos, ¿no? Que estaría en todo su derecho. Yo realmente creía que en realidad yo era una inútil, que no sabía hacer, que no sabía estar con un hombre, que no sabía llevar una casa adelante, que no sabía cuidar bien a mis hijos. Todo lo que pasaba era mi culpa y estaba todo mal, y yo realmente lo creía. La mujer, cuando es víctima de violencia, por lo general no la dejan salir a trabajar, no tiene amigos, no se relaciona con el otro, y entonces va perdiendo autonomía, o sea, hace solamente lo que el otro quiere. Cuando recién empezamos a salir era el seductor, el protector, ¿no? El que yo te voy a cuidar, ¿no? Entonces se mostró de una manera que después, una vez que estuve con él, empezó a mostrar la verdadera, ¿no? Cómo realmente era. Se enfurece, golpea, pega, después llega un periodo de tranquilidad y de arrepentimiento, y entonces pide perdón, y entonces se vuelven a arreglar, y la mujer cree en esto porque necesita creerlo, porque lo quiere y quiere cambiar esa vida, y después viene el momento de tensión, que cualquier cosa lo va a hacer estallar, digamos, que no tiene que ver con nada externo. La mujer haga o no haga algo que a él le guste o no le guste, va a estallar igual. Las chicas que estén atentas a esto, ¿no? Porque si empieza con los celos, ¿no? Porque los celos no tienen por qué ser signo de que hay amor, digamos, ¿no? Si te ama, va a creer en vos, va a tener confianza en vos, y ustedes también, ¿no? Si aman también, hay que tener confianza. Porque si desconfías, si crees que el otro te está fallando, ahí no hay un amor, ¿no? Entonces eso. Cómo te vestís, cómo te peinás, a dónde vas, si te pintás, si no te pintás, ¿no? Con quién vas, el control, ¿no? A veces dicen las chicas, ay, qué amoroso, me regaló un celular, ¿no? Y a veces es... ¿no? Y vos estás de pronto haciendo algo y suena el celular, ¿no? O sea, cuidado con esto también, ¿no? En los barrios conurbanos es donde más se ve, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sea específicamente. No tiene un estatus social, digamos, la violencia de género. Fuimos a acompañar a una niña de 5 años. Mañana se conocerá el veredicto de una causa por violencia sexual, estudiante, exactamente. Mi infancia para muchos no fue algo muy bueno. Vivíamos con mi mamá, mis hermanos, y después, después de un tiempo de que ella estuvo sola, se juntó con la pareja que está ahora, y después de que ellos se juntaron, a los 2 años vinieron a vivir los hijos de él con nosotros. Yo fui víctima de abusos en un colegio donde estaba cursando mi escuela primaria. Yo estaba terminando mi 7º grado, un colegio privado, confesional católico, que pertenece a una orden religiosa, el Colegio Marianista de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Mi abusador, junto con el de otros niños, alumnos, compañeros míos, fue un religioso católico y docente de ese colegio. Bueno, yo tenía 6 años, me acuerdo que iba al colegio, y mi mamá se iba a trabajar, mi papá, yo le digo papá a mi padrastro, se iba a trabajar también, y yo me quedaba a cargo de mis 2 hermanos y todos mis hermanastros. Bueno, después de un tiempo empezaron a irse otra vez, como siempre, la misma rutina, se iba mi mamá, se iban ellos por ahí, y empezó a quedarse uno de mis hermanastros, el más chico. Y él habrá tenido unos 17, 18. A nosotros nos tocó tener una educación muy violenta, fuertemente autoritaria, donde había todo tipo de abusos de poder, de malos tratos, desde los adultos hacia quienes éramos los niños alumnos. Lo que recuerdo fueron ya los momentos feos que pasé.
que me quedaba sola con él y siempre quería jugar ese juego y me decía, porque si no me iba a pegar. Cuando yo tenía más o menos 9, 10 años, en el que empecé a ser abusada, yo fui abusada hasta los 11, calculo 12. El abuso era intrafamiliar, pero no fue incestuoso, o sea, no fue ni mi papá ni nada, pero eran sí familiares de la casa. A mí me pasó en su momento que yo dije que era abusada, no hicieron nada mis padres, y eso a mí me significó como un corte, una sensación de soledad muy, muy profunda, ¿no? Cuando yo digo y veo que no soy cuidada y no fui defendida. Lo mío fue, calculo, entre los 9 y los 11 años. Yo logro darme cuenta de lo que me había pasado en mi adolescencia, tipo 16, 17 años. Empecé a enfrentarlo, pero no lo hablé con nadie, únicamente con él, con el abusador. Yo pensaba que el abuso sexual de mi infancia y el abandono de mi infancia había quedado resuelto, que me había dado algunos dolores o algunas de estas cosas de carácter un poco belicoso, pero yo pensé que en verdad, bueno, formaba parte de mi pasado y que lo llevaba bastante bien. Eso fue hasta el año 2009, en el que aparece en mi vida Romina buscándome y me viene y me dice que ella había sido abusada, ¿no? Y a mí eso me enfrentó con el peor fantasma y la peor cosa, porque yo a esa altura tenía una hija de 11 años y Romina me viene a contar que ella había sido abusada por el padre de mi hija. Me acuerdo como si fuera ayer, estábamos comiendo y él me estaba tocando la pierna por abajo de la mesa y yo me paré y me fui afuera y estaba llorando afuera y él salió y me abrazó fuerte y me dijo que si hablaba me iba a matar a mí. Y entonces grité y salió mi mamá afuera y le preguntó a él qué pasaba. Y le dijo, no, vio un sapo, le dijo, se asustó por algo que vio, le dijo. Y entonces yo me puse a llorar y le dije a mi mamá que él me estaba tocando en la mesa. Bueno, mi mamá habló con su marido y decidieron echarlo a él y bueno, lo echaron de mi casa y al poco tiempo se fueron los otros 2 hijos. Yo fui víctima de abusos a los 13 años, cuando estaba terminando mi escuela primaria, y luego atravesé toda mi adolescencia y mi primera juventud sin siquiera poner en palabras lo sucedido, sin poder compartirlo con nadie, sin poder pedir ayuda, sufriendo en silencio y en soledad. Durante esa década que atravesó mi adolescencia y mi primera juventud, toda esta experiencia tan dolorosa, tan dañina de los abusos. Recién 10 años después logro poner en palabras lo sucedido, empiezo a compartirlo con los demás y en ese momento es cuando presento una denuncia ante la justicia que originó una causa penal que luego tuve que luchar durante otros 12 años hasta que finalmente el año pasado, más de 20 años después de aquellos abusos, llegó a su instancia de juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador. Si se pudiera evitar, lo evitaría. Pero las cosas siempre pasan por algo y no me puedo quejar de lo que me tocó porque es lo que me ayudó a madurar y a pensar de otra forma. Quizás hoy en día soy muy cuidadosa con mi hermanita de 11 y trato de que a ella no le pase lo mismo
que me pasó a mí. Pero nos llama muchísimo la atención la lucha que hay que librar para que este tema realmente se haga visible. Es decir, hay muchísima negación, hay muchísimo querer mirar para otro lado, hay muchísimo de querer esconder, hay muchísimo de no querer asumir, de no querer hacerse cargo. Entre otras cosas, aunque parezca también muy obvio, porque la sociedad adulta no se quiere hacer cargo de su mierda. Es decir, no se quiere hacer cargo de que somos los adultos quienes cometemos tamaña injusticia con los chicos. Que salta, un remolino que me envuelve, una sonrisa en tu cara, todo lo pueden ver. ¿Cómo explicarte ahora esto que está pasando? Vos me enseñas un camino y yo lo voy andando. Nunca entendí muy bien los porqués del destino. Siento que al fin nací desde que estás conmigo. Sé que verte cambió mi ser. Tal vez no lo entiendas hoy.